Traigo una noticia extraordinaria, una verdad que puede cambiar tu vida desde este mismo instante. Así como tu cuerpo escucha las palabras de muerte, también escucha las palabras de vida. Así como responde a tus pensamientos de derrota, también responde a tus decretos de sanación. Así como se debilita cuando lo maldices, se fortalece cuando lo bendices. Y esto no es magia, no es pensamiento positivo barato, no es autoayuda de supermercado. Esto es teología profunda, esto es ciencia del espíritu, esto es la aplicación práctica de verdades que están en la Sagrada Escritura desde hace miles de años. El libro de Proverbios nos dice con toda claridad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora poética, hermano, es una realidad tan concreta como el aire que respiras. Tus palabras tienen poder creador o destructor, y ha llegado el momento de que aprendas a usarlas para sanar, no para enfermar. Ha llegado el momento de que descubras cómo hablarle a tu cuerpo de manera que comience a restaurarse, a regenerarse, a volver a la vida que Dios diseñó para él. Durante los próximos minutos voy a compartir contigo algo que he aprendido no solo de los libros, no solo de la teología, sino de la vida misma, de los testimonios reales de personas que estaban al borde del colapso y que aprendieron a cambiar su manera de relacionarse con su propio cuerpo. Te voy a enseñar cómo la fe y la ciencia se encuentran en este punto extraordinario, donde descubrimos que fuimos creados para la salud, para la plenitud, para la vida abundante. Y te voy a mostrar que cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cuando transformamos nuestros pensamientos, cuando alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder en nuestro organismo. No te estoy prometiendo milagros instantáneos, no te estoy vendiendo soluciones mágicas. Te estoy invitando a un proceso de transformación profunda, a un camino de sanación integral que comienza en tu espíritu, pasa por tu mente y se manifiesta en tu cuerpo. Porque la verdad, querido hermano, es que muchos de nosotros hemos sido educados para maltratar nuestro cuerpo, para verlo como un enemigo, para tratarlo con desprecio. Nos han enseñado una espiritualidad desencarnada, como si el alma fuera lo único importante y el cuerpo fuera apenas un estorbo, una carga, algo sucio que hay que tolerar hasta que finalmente muramos y seamos liberados de él. Pero eso es una herejía, eso es un error gravísimo que ha causado un daño incalculable. San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no una cárcel, no un enemigo, sino un templo, un lugar sagrado donde habita la presencia de Dios. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces merece respeto, merece cuidado, merece palabras de honor y de bendición. Hoy vas a aprender a honrar ese templo con tus palabras, a restaurarlo con tus pensamientos, a sanarlo con tu fe. Y te advierto desde ahora, esto que voy a compartir contigo puede parecer extraño al principio, puede desafiar todo lo que creías saber sobre la salud y la enfermedad. Pero si tienes la humildad de escuchar hasta el final, si tienes la apertura de corazón para recibir esta enseñanza, te prometo que tu vida puede dar un giro radical. He visto personas con enfermedades crónicas recuperar su salud. He visto cuerpos que parecían condenados al deterioro comenzar a regenerarse. He visto el poder sanador de Dios manifestarse de maneras que la medicina no puede explicar. Y todo comenzó cuando esas personas aprendieron a hablarle correctamente a su cuerpo. Cuando dejaron de ser sus propios verdugos y se convirtieron en sus propios sanadores. Cuando entendieron que Dios les había dado autoridad no solo sobre su espíritu, sino también sobre su carne. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir una de las verdades más poderosas que jamás hayas escuchado. Déjame comenzar contándote algo que viví hace algunos años y que marcó profundamente mi ministerio. Una mujer llegó a mi despacho, tenía apenas 45 años, pero parecía de 60. Caminaba encorvada, su rostro reflejaba un dolor constante y traía consigo una bolsa llena de medicamentos que tomaba diariamente. Me dijo que sufría de fibromialgia, de artritis, de problemas digestivos crónicos, de insomnio severo. Los médicos le habían dicho que tendría que aprender a vivir con el dolor, que no había cura para su condición. Pero lo que más me impactó no fueron sus enfermedades, sino la manera en que hablaba de sí misma. En menos de 5 minutos escuché cosas como: soy un desastre, mi cuerpo no sirve para nada, estoy hecha a pedazos, no puedo con esta carga, mi vida es un infierno. Cada frase era como un puñal que ella misma se clavaba, cada palabra era un decreto de muerte sobre su propio organismo. Y entonces le dije algo que la dejó en shock: hermana, tu cuerpo te está obedeciendo. Le has estado ordenando que se destruya y él simplemente está cumpliendo tus órdenes.
Se quedó mirándome con incredulidad, casi con indignación. Padre, yo no he pedido estar enferma, me respondió. Y le expliqué con toda paciencia, no conscientemente, pero sí con tus palabras, con tus pensamientos, con tus decretos constantes de destrucción. Tu mente subconsciente no distingue entre una broma y una orden seria. Cuando dices estoy hecha a pedazos, tu sistema nervioso recibe esa información y comienza a manifestarla en tu realidad física. Cuando repites no puedo más, tu sistema inmunológico interpreta que debe bajar sus defensas porque tú has declarado que estás al límite. Le expliqué que cada célula de nuestro cuerpo tiene una especie de inteligencia, de memoria, y que responde a las señales que recibe de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está constantemente recibiendo señales de nuestros pensamientos y palabras. Es un circuito perfecto creado por Dios, pero que nosotros hemos aprendido a usar en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Le propuse un experimento. Durante 30 días iba a dejar de hablar mal de su cuerpo, ni una sola frase destructiva. En su lugar, cada mañana al levantarse, iba a bendecir cada parte de su cuerpo, iba a agradecerle por seguir funcionando a pesar del maltrato verbal que había recibido durante años. Le di una lista de afirmaciones basadas en la palabra de Dios. Por sus llagas fui curada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios renueva mis fuerzas como las del águila. Soy sanada en el nombre de Jesús. Al principio se resistió, le parecía ridículo, casi infantil, pero tenía tanto dolor y tanta desesperación que finalmente aceptó intentarlo. Le advertí que no era un truco psicológico, sino una aplicación práctica de verdades espirituales profundas. Le expliqué que cuando bendicemos algo, estamos invocando el favor de Dios sobre ello. Estamos alineando esa realidad con el diseño original que Dios tenía en mente. Y el diseño original de Dios para el cuerpo humano es la salud, no la enfermedad. Los primeros días fueron difíciles para ella. Me confesó que se sentía tonta hablándole a su cuerpo, que le costaba creer que eso pudiera hacer alguna diferencia. Pero siguió adelante por pura obediencia, no por convicción. Comenzó cada mañana poniendo sus manos sobre las partes que más le dolían y diciéndoles, gracias por seguir trabajando. Te bendigo en el nombre de Jesús, decreto salud sobre ti, ordeno que cada célula se regenere conforme al diseño de Dios. Cuando sentía el impulso de quejarse, de decir no puedo más o estoy destruida, se detenía y reformulaba. Estoy atravesando un proceso difícil, pero mi cuerpo tiene la capacidad de sanar. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, en lugar de lanzarse a describir todos sus males, respondía, estoy en un proceso de sanación, confiando en que Dios está restaurando mi salud. Puede parecer un cambio pequeño, casi insignificante, pero te aseguro que es revolucionario. A las 2 semanas comenzó a notar algo extraordinario. Los dolores, que habían sido constantes durante años, empezaron a tener intervalos de alivio. Primero fueron minutos, luego horas. Su digestión comenzó a mejorar. Empezó a dormir mejor. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso gradual pero innegable. Al mes, cuando volvió a mi despacho, era otra persona. No solo físicamente, que ya se notaba la mejoría, sino sobre todo en su actitud, en su mirada, en la manera de pararse y de hablar. Me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, entendí que yo era mi peor enemiga. Llevaba años destruyéndome con mis propias palabras y ni siquiera me daba cuenta. Ahora he aprendido a ser mi propia aliada, a trabajar con mi cuerpo en lugar de contra él. 6 meses después había reducido sus medicamentos a la mitad. 1 año después estaba prácticamente libre de dolor crónico. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí podía. Había aprendido a hablar vida en lugar de muerte, salud en lugar de enfermedad, bendición en lugar de maldición. Ahora quiero que entiendas la base teológica y científica de lo que estoy compartiendo contigo, porque esto no es superstición ni esoterismo barato. Esto está profundamente arraigado en la verdad revelada por Dios y confirmado por los descubrimientos más recientes de la ciencia. Cuando Dios creó al ser humano, según nos narra el libro del Génesis, lo hizo de una manera única, diferente a toda la demás creación. No simplemente habló y existió, como hizo con las estrellas, los océanos, las plantas. Con el ser humano, Dios se agachó, tomó el polvo de la tierra, lo moldeó con sus propias manos y luego sopló en su nariz aliento de vida. Hay algo profundamente significativo en esa imagen. Dios formó nuestro cuerpo con cuidado artesanal, como un alfarero que trabaja su obra maestra. Eso significa que cada órgano, cada sistema, cada célula fue diseñada con intención divina, con propósito, con amor.
Pero luego hizo algo más extraordinario, sopló su propio aliento en ese cuerpo. En hebreo, la palabra para aliento, espíritu y viento es la misma, ruaj. Cuando Dios sopló en Adán, no solo le dio vida biológica, le dio vida espiritual, le dio una chispa de su propia divinidad. Por eso el ser humano es único en la creación, porque es la única criatura que es simultáneamente material y espiritual, cuerpo y alma, tierra y cielo. No somos espíritus puros como los ángeles, pero tampoco somos materia pura como las piedras. Somos esta maravillosa síntesis de ambos mundos. Y aquí está la clave que muchos han olvidado. Nuestro cuerpo no es secundario, no es inferior, no es algo de lo que avergonzarse. Es parte integral de lo que somos como seres humanos, es parte del proyecto de Dios para nosotros, es parte de nuestra dignidad y nuestro valor. Cuando Cristo vino al mundo, ratificó esta dignidad del cuerpo de una manera que escandalizó a muchos de sus contemporáneos. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, no apareció como un espíritu puro, no se manifestó como una luz cegadora, no bajó como un ángel poderoso, se hizo carne, se hizo cuerpo. Nació como un bebé indefenso, pasó por todas las etapas del desarrollo humano, sintió hambre, sed, cansancio, dolor, y cuando resucitó, no dejó atrás su cuerpo como si fuera algo inservible. Resucitó con un cuerpo glorificado, transformado, pero cuerpo al fin. Comió pescado con sus discípulos, les mostró sus heridas, les pidió que lo tocaran para que comprobaran que no era un fantasma. El cristianismo no es una religión de desprecio al cuerpo como algunas herejías antiguas predicaban. Es una religión de exaltación del cuerpo, de redención del cuerpo, de glorificación del cuerpo. San Pablo entendió esto profundamente cuando escribió a los Corintios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Fíjate en las palabras, tu cuerpo es templo. No dice que tu alma es templo y que tu cuerpo es una choza temporal. No, dice que tu cuerpo, tu carne, tus órganos, tus células son el templo donde habita el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el lugar más sagrado, el lugar que se mantenía con el más absoluto cuidado y respeto. Nadie se atrevía a profanarlo, a ensuciarlo, a tratarlo con desprecio, pues Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo merece el mismo respeto, el mismo cuidado, el mismo honor. Cuando maltratas tu cuerpo con palabras destructivas, con pensamientos tóxicos, con negligencia y desprecio, estás profanando el templo de Dios. Y aquí es donde la ciencia moderna viene a confirmar lo que la Escritura siempre nos enseñó. En las últimas décadas, disciplinas como la psiconeuroinmunología han demostrado de manera irrefutable que existe una conexión directa entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro sistema inmunológico. Cuando experimentamos pensamientos de gratitud, de paz, de amor, nuestro cerebro libera neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, que fortalecen nuestro sistema inmunológico, reducen la inflamación, promueven la sanación. Por el contrario, cuando mantenemos pensamientos de ira, resentimiento, miedo, estrés crónico, nuestro cuerpo libera cortisol y adrenalina en exceso, lo que debilita las defensas, aumenta la inflamación, acelera el envejecimiento celular. No es metafísica abstracta, es biología concreta. Tus palabras y pensamientos literalmente cambian la química de tu cuerpo. Cada vez que dices estoy enfermo, tu cerebro responde como si estuvieras confirmando una realidad inmutable y ajusta tus sistemas corporales en consecuencia. Cada vez que decretas estoy sanando, tu cerebro interpreta que hay esperanza, que hay futuro y activa mecanismos de reparación y regeneración. Pero espera, antes de continuar necesito que entiendas algo crucial, algo que puede cambiar no solo tu salud física, sino toda tu vida. Porque lo que estoy compartiendo contigo no es solo sobre hablarle a tu cuerpo, es sobre entender el poder creador que Dios puso en tu lengua. Un poder que la mayoría de las personas están usando en su propia contra sin darse cuenta. Y lo que viene a continuación puede ser lo más importante que escuches hoy. Permíteme llevarte más profundo en esta verdad porque necesito que comprendas que no estamos hablando de un simple cambio de vocabulario. Estamos hablando de una transformación radical en tu manera de ejercer la autoridad que Dios te dio. Verás, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un mandato muy específico. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa palabra dominen en hebreo es radá,
que significa gobernar, tener autoridad, administrar. Dios les estaba dando autoridad sobre la creación, incluyendo autoridad sobre sus propios cuerpos. Pero esa autoridad se ejerce principalmente de una manera a través de la palabra. Así como Dios creó el universo hablando sea la luz y fue la luz, así nosotros, hechos a su imagen y semejanza, tenemos poder creador en nuestras palabras. El problema es que hemos olvidado o nunca nos enseñaron correctamente cómo usar este poder. Crecimos escuchando que las palabras se las lleva el viento, que no hay que darle importancia a lo que dice la gente, que las palabras no hacen daño, pero todo eso es absolutamente falso. Las palabras son la fuerza más poderosa del universo después de Dios mismo, porque Dios mismo es palabra, es el verbo. San Juan comienza su evangelio de manera categórica. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es llamado el verbo encarnado. La palabra de Dios creó todo lo que existe. Y nosotros, al ser imagen de Dios, tenemos también ese poder creador en nuestras palabras, aunque obviamente en una medida infinitamente menor, pero lo tenemos. Nuestras palabras no son sonidos vacíos que se disuelven en el aire. Son decretos que tienen poder espiritual y material. En el libro de Santiago encontramos una enseñanza profundísima sobre el poder de la lengua. Santiago dice que la lengua es como el timón de un barco. Aunque es pequeña, dirige todo el rumbo de nuestra vida. Compara la lengua con una chispa que puede incendiar todo un bosque. Y luego dice algo devastador: con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Pero yo te digo que no solo maldecimos a otros, nos maldecimos a nosotros mismos. Cada vez que dices soy un desastre, todo me sale mal, nunca voy a poder, mi vida no tiene solución, mi cuerpo está destruido, estás pronunciando una maldición sobre ti mismo. Y esa maldición tiene poder porque tú tienes autoridad sobre tu propia vida. Es como si el capitán de un barco diera la orden de dirigirse hacia las rocas. Los marineros obedecerían no porque la orden sea sabia, sino porque el capitán tiene autoridad para darla. Tu cuerpo es extraordinariamente obediente. Es como un siervo fiel que está constantemente atento a las órdenes de su amo, y el amo es tu mente consciente. Cada pensamiento que permites alojarse en tu mente, cada palabra que pronuncias, tu cuerpo la recibe como instrucciones. Te voy a contar algo que la medicina ha descubierto hace relativamente poco, pero que es absolutamente fascinante. Existe algo llamado el efecto placebo, que todos hemos escuchado mencionar, pero pocos entienden realmente. El efecto placebo sucede cuando a un paciente se le da una píldora de azúcar, sin ningún principio activo medicinal, pero se le dice que es un medicamento poderoso. Y en un porcentaje significativo de casos, el paciente mejora. No porque la píldora tenga algún poder, sino porque su mente, al creer que está recibiendo tratamiento, activa los mecanismos de sanación del propio cuerpo. En algunos estudios, el efecto placebo ha demostrado ser tan efectivo como medicamentos reales en el tratamiento del dolor, la depresión y otras condiciones. Pero hay algo aún más impresionante y perturbador: el efecto nocebo. Es lo contrario del placebo. Sucede cuando a una persona se le dice que algo le va a hacer daño y efectivamente le hace daño, incluso si objetivamente no debería. He leído casos documentados de pacientes que murieron en los plazos exactos que sus médicos les habían pronosticado, aunque al hacer la autopsia se descubrió que la enfermedad no estaba tan avanzada como se pensaba. ¿Qué pasó? Que el paciente creyó el pronóstico de muerte, su mente aceptó esa sentencia y su cuerpo simplemente la ejecutó. Esto nos muestra algo aterrador, pero también esperanzador. Tenemos mucho más poder sobre nuestra salud del que creíamos. No estoy diciendo que toda enfermedad es causada por pensamientos negativos, eso sería simplista y cruel. Hay enfermedades que tienen causas externas, genéticas, ambientales, que están fuera de nuestro control. Pero incluso en esos casos, nuestra actitud mental y verbal puede ser la diferencia entre un proceso de deterioro acelerado o un proceso de sanación sorprendente. Déjame llevarte ahora a un nivel más profundo todavía, porque necesito que entiendas que cuando hablamos de hablarle a tu cuerpo, no estamos hablando de autosugestión superficial ni de pensamiento mágico. Estamos hablando de algo que tiene raíces en la realidad más profunda de la creación. Los científicos que estudian la física cuántica han descubierto algo extraordinario. A nivel subatómico, la materia no es realmente sólida como pensábamos. Las partículas fundamentales existen en un estado de posibilidades hasta que son observadas, y el acto mismo de observarlas colapsa esas posibilidades en una realidad concreta. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer que la conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad material. Ahora bien, no voy a pretender ser un experto en física cuántica,
Pero lo que sí te puedo decir es que esto resuena profundamente con lo que la fe cristiana siempre ha enseñado, que existe una conexión misteriosa pero real entre el espíritu y la materia, entre el alma y el cuerpo, entre nuestros pensamientos y nuestra realidad física. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia, entendió esta conexión de manera profunda. Ella decía que el alma y el cuerpo están tan unidos que no se puede afectar uno sin afectar al otro. Cuando el alma está turbada, el cuerpo enferma. Cuando el cuerpo está enfermo, el alma sufre. Por eso ella siempre insistía en que sus monjas cuidaran tanto de su vida espiritual como de su salud física. No era una concesión a la debilidad, era sabiduría práctica. Santa Teresa sabía que una monja desnutrida, exhausta, enferma, tendría dificultades para orar, para concentrarse, para servir. Por eso estableció reglas sensatas sobre el descanso, la alimentación, el cuidado del cuerpo, y esto en una época donde muchos consideraban que mortificar el cuerpo hasta la extenuación era señal de santidad. Pero Teresa era más sabia que eso. Ella entendía que el cuerpo no es enemigo del alma, es su compañero de viaje, su instrumento, su templo. San Juan Pablo II desarrolló lo que llamó la teología del cuerpo, toda una reflexión filosófica y teológica sobre el significado del cuerpo humano. Él enseñaba que el cuerpo no es algo externo al ser humano, algo que tenemos, sino que es parte constitutiva de lo que somos. No decimos tengo un cuerpo, como quien dice tengo un coche. Somos cuerpo, somos también alma, somos una unidad inseparable. Por eso lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene significado moral y espiritual. Por eso maltratar el cuerpo, descuidarlo, despreciarlo, no es un asunto trivial, es faltar al respeto a la obra de Dios. Es rechazar el regalo de la encarnación, es negar que Cristo mismo asumió un cuerpo humano y lo elevó a la dignidad de ser instrumento de nuestra salvación. Las manos de Jesús sanaban, su voz resucitaba muertos, su sangre nos redimió. El cuerpo no es malo, el cuerpo es sagrado. Entonces, cuando yo te digo que aprendas a hablarle correctamente a tu cuerpo, no te estoy invitando a un ejercicio de egoísmo o de vanidad. Te estoy invitando a honrar la obra de Dios, a cuidar el templo del Espíritu Santo, a ejercer la administración responsable sobre lo que Dios te ha confiado. Tu cuerpo no te pertenece en el sentido de que puedas hacer con él lo que te venga en gana. Te ha sido confiado, prestado, dado en administración. Y un día tendrás que dar cuenta de cómo lo cuidaste o cómo lo descuidaste. No me refiero solo a los pecados obvios de glotonería, drogas, promiscuidad sexual. Me refiero también al pecado sutil, del desprecio, de la negligencia, de las palabras destructivas que pronuncias contra tu propio cuerpo. ¿Cuántas veces al día te insultas a ti mismo frente al espejo? ¿Cuántas veces declaras que estás viejo, feo, inútil, acabado? Cada una de esas declaraciones es una falta de gratitud hacia Dios, una falta de respeto hacia su creación y una orden que tu cuerpo recibe y comienza a ejecutar. He conocido personas que se curaron de enfermedades graves simplemente cambiando su diálogo interno y externo. No fue el único factor, porque también recibieron tratamiento médico, también cambiaron hábitos de vida, también oraron y recibieron los sacramentos. Pero el cambio en su manera de hablar fue determinante. Recuerdo a un hombre que llegó con un cáncer avanzado. Los médicos le habían dado meses de vida. Él estaba aterrorizado, deprimido, y lo único que salía de su boca eran expresiones de derrota. Ya me llegó la hora, el cáncer me va a matar, no hay nada que hacer. Cuando lo escuché hablar así, le dije con firmeza: hermano, entiende una cosa. Puede ser que Dios te llame pronto a su presencia o puede ser que no. Pero mientras estés vivo, no le hagas el trabajo fácil a la enfermedad. Deja de decretar tu muerte, empieza a decretar vida, empieza a bendecir tu cuerpo, dale las gracias a cada órgano que sigue funcionando. Ordénale a esas células cancerosas que se detengan en el nombre de Jesús, declara que eres hijo de Dios y que tu vida está en sus manos, no en manos del cáncer. Al principio pensó que yo estaba loco, pero como había llegado al punto de la desesperación total, decidió probar. Comenzó cada día poniéndose las manos sobre el área afectada y diciendo: ordeno a estas células que dejen de multiplicarse, decreto que mi sistema inmunológico se activa y destruye todo lo que no pertenece a mi cuerpo sano. Gracias, Dios mío, porque me estás sanando. Cuando venía a las sesiones de quimioterapia, en lugar de decir este veneno me está matando, decía: este medicamento está trabajando a favor mío. Está destruyendo las células malignas y preservando las sanas. Cuando sentía náuseas o dolor, en lugar de quejarse y entrar en pánico, respiraba profundo y decía: mi cuerpo está reaccionando como debe, está combatiendo, está sanando. Puede parecer que son solo palabras,
pero te aseguro que son decretos poderosos que cambian la química cerebral, fortalecen el sistema inmunológico, activan mecanismos de sanación que la ciencia apenas comienza a entender. Este hombre no solo sobrevivió los meses que le habían pronosticado, sobrevivió años. Y cuando finalmente murió, muchos años después, fue de causas completamente diferentes y en paz, habiendo vivido una vida plena después de su diagnóstico. Y ahora, justo aquí, quiero que te hagas una pregunta profunda y honesta. ¿Cómo le has estado hablando a tu cuerpo últimamente? ¿Qué decretos has pronunciado sobre tu salud? ¿Has sido un aliado de tu propio cuerpo o su enemigo? Porque lo que viene a continuación puede revelarte la respuesta y esa respuesta puede ser el punto de quiebre que necesitas para iniciar tu sanación. Ahora bien, quiero ser muy claro contigo en algo fundamental para que no haya confusiones. Lo que te estoy enseñando no es una fórmula mágica donde si pronuncias las palabras correctas como un encantamiento automáticamente quedarás curado de todo mal. Eso sería brujería, no fe cristiana. Eso sería manipulación de fuerzas ocultas, no confianza en la voluntad de Dios. Lo que te estoy enseñando es algo muy diferente, es aprender a alinear tus palabras, tus pensamientos y tus actitudes con la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios generalmente es la salud, no la enfermedad. Cuando Jesús caminaba por la tierra, sanaba a todos los que se acercaban a Él con fe. No leemos en ningún lado que Jesús haya dicho, no, esta enfermedad es buena para ti, te conviene seguir sufriendo. No. Jesús sanaba porque la enfermedad no es parte del plan original de Dios para la humanidad. La enfermedad entró al mundo por el pecado, por la ruptura de la armonía original de la creación. Y Jesús vino precisamente a restaurar esa armonía. Pero también es cierto que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la muerte y la enfermedad todavía tienen su lugar hasta que llegue la consumación final del reino. Por eso no todas las oraciones de sanación resultan en curación física inmediata. Por eso personas santas, personas de fe profunda también enferman y mueren. San Pablo tenía un aguijón en la carne que le causaba sufrimiento, y aunque oró 3 veces para que le fuera quitado, Dios le respondió, «¿Te basta mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Santa Teresa del Niño Jesús murió joven de tuberculosis. San Juan Pablo II sufrió durante años la enfermedad de Parkinson antes de morir. ¿Significa eso que no tenían fe? ¿Que no sabían hablarle a su cuerpo? Por supuesto que no. Significa que a veces Dios permite el sufrimiento porque saca de él un bien mayor que no podemos comprender en este momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo hablarle correctamente a tu cuerpo produce sanación y cuándo no? Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, hoy quiero hablarles de algo que tal vez nunca nadie les haya dicho con esta claridad. Tu cuerpo te está escuchando. Sí, así como lo oyes, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que permites habitar en tu mente, cada emoción que guardas en lo más profundo de tu ser, tu cuerpo las está recibiendo como órdenes, como decretos, como sentencias. Y lo más doloroso, lo más terrible que he visto en mis años de sacerdocio es ver cómo tantas personas buenas, personas de fe, están destruyendo su propia salud sin saberlo, están enfermando sus propios cuerpos con las palabras equivocadas, con los pensamientos destructivos, con el veneno silencioso del rencor, la amargura y la desesperanza. He visto a madres que se consumen en enfermedades que parecen no tener explicación, a padres que arrastran dolores crónicos que la medicina no logra curar, a jóvenes que pierden la vitalidad antes de tiempo. Y cuando me acerco a ellos, cuando escucho sus historias, descubro algo devastador. Llevan años hablándole mal a su cuerpo, años maldiciendo su propia existencia, años repitiendo que están cansados de vivir, que no pueden más, que todo les duele, que son un desastre. Y entonces entiendo que no es solo una enfermedad física lo que los aqueja, es una enfermedad del alma que se ha manifestado en la carne. Pero hoy traigo una noticia extraordinaria, una verdad que puede cambiar tu vida desde este mismo instante. Así como tu cuerpo escucha las palabras de muerte, también escucha las palabras de vida. Así como responde a tus pensamientos de derrota, también responde a tus decretos de sanación. Así como se debilita cuando lo maldices, se fortalece cuando lo bendices. Y esto no es magia, no es pensamiento positivo barato, no es autoayuda de supermercado. Esto es teología profunda, esto es ciencia del espíritu, esto es la aplicación práctica de verdades que están en la Sagrada Escritura desde hace miles de años.
El libro de Proverbios nos dice con toda claridad, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora poética, hermano, es una realidad tan concreta como el aire que respiras. Tus palabras tienen poder creador o destructor, y ha llegado el momento de que aprendas a usarlas para sanar, no para enfermar. Ha llegado el momento de que descubras cómo hablarle a tu cuerpo de manera que comience a restaurarse, a regenerarse, a volver a la vida que Dios diseñó para él. Durante los próximos minutos voy a compartir contigo algo que he aprendido no solo de los libros, no solo de la teología, sino de la vida misma, de los testimonios reales de personas que estaban al borde del colapso y que aprendieron a cambiar su manera de relacionarse con su propio cuerpo. Te voy a enseñar cómo la fe y la ciencia se encuentran en este punto extraordinario, donde descubrimos que fuimos creados para la salud, para la plenitud, para la vida abundante. Y te voy a mostrar que cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cuando transformamos nuestros pensamientos, cuando alineamos nuestras palabras con la voluntad de Dios, algo sobrenatural comienza a suceder en nuestro organismo. No te estoy prometiendo milagros instantáneos, no te estoy vendiendo soluciones mágicas. Te estoy invitando a un proceso de transformación profunda, a un camino de sanación integral que comienza en tu espíritu, pasa por tu mente y se manifiesta en tu cuerpo. Porque la verdad, querido hermano, es que muchos de nosotros hemos sido educados para maltratar nuestro cuerpo, para verlo como un enemigo, para tratarlo con desprecio. Nos han enseñado una espiritualidad desencarnada, como si el alma fuera lo único importante y el cuerpo fuera apenas un estorbo, una carga, algo sucio que hay que tolerar hasta que finalmente muramos y seamos liberados de él. Pero eso es una herejía, eso es un error gravísimo que ha causado un daño incalculable. San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no una cárcel, no un enemigo, sino un templo, un lugar sagrado donde habita la presencia de Dios. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces merece respeto, merece cuidado, merece palabras de honor y de bendición. Hoy vas a aprender a honrar ese templo con tus palabras, a restaurarlo con tus pensamientos, a sanarlo con tu fe. Y te advierto desde ahora, esto que voy a compartir contigo puede parecer extraño al principio, puede desafiar todo lo que creías saber sobre la salud y la enfermedad. Pero si tienes la humildad de escuchar hasta el final, si tienes la apertura de corazón para recibir esta enseñanza, te prometo que tu vida puede dar un giro radical. He visto personas con enfermedades crónicas recuperar su salud. He visto cuerpos que parecían condenados al deterioro comenzar a regenerarse. He visto el poder sanador de Dios manifestarse de maneras que la medicina no puede explicar. Y todo comenzó cuando esas personas aprendieron a hablarle correctamente a su cuerpo. Cuando dejaron de ser sus propios verdugos y se convirtieron en sus propios sanadores. Cuando entendieron que Dios les había dado autoridad no solo sobre su espíritu, sino también sobre su carne. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir una de las verdades más poderosas que jamás hayas escuchado. Déjame comenzar contándote algo que viví hace algunos años y que marcó profundamente mi ministerio. Una mujer llegó a mi despacho, tenía apenas 45 años, pero parecía de 60. Caminaba encorvada, su rostro reflejaba un dolor constante y traía consigo una bolsa llena de medicamentos que tomaba diariamente. Me dijo que sufría de fibromialgia, de artritis, de problemas digestivos crónicos, de insomnio severo. Los médicos le habían dicho que tendría que aprender a vivir con el dolor, que no había cura para su condición. Pero lo que más me impactó no fueron sus enfermedades, sino la manera en que hablaba de sí misma. En menos de 5 minutos escuché cosas como: soy un desastre, mi cuerpo no sirve para nada, estoy hecha pedazos, no puedo con esta carga, mi vida es un infierno. Cada frase era como un puñal que ella misma se clavaba, cada palabra era un decreto de muerte sobre su propio organismo. Y entonces le dije algo que la dejó en shock: hermana, tu cuerpo te está obedeciendo. Le has estado ordenando que se destruya y él simplemente está cumpliendo tus órdenes. Se quedó mirándome con incredulidad, casi con indignación. Padre, yo no he pedido estar enferma, me respondió. Y le expliqué con toda paciencia, no conscientemente, pero sí con tus palabras, con tus pensamientos, con tus decretos constantes de destrucción. Tu mente subconsciente no distingue entre una broma y una orden seria. Cuando dices estoy hecha a pedazos, tu sistema nervioso recibe esa información y comienza a manifestarla en tu realidad física. Cuando repites no puedo más, tu sistema inmunológico interpreta que debe bajar sus defensas porque tú has declarado que estás al límite. Le expliqué
que cada célula de nuestro cuerpo tiene una especie de inteligencia, de memoria, y que responde a las señales que recibe de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está constantemente recibiendo señales de nuestros pensamientos y palabras. Es un circuito perfecto creado por Dios, pero que nosotros hemos aprendido a usar en nuestra contra en lugar de a nuestro favor. Le propuse un experimento. Durante 30 días iba a dejar de hablar mal de su cuerpo, ni una sola frase destructiva. En su lugar, cada mañana al levantarse, iba a bendecir cada parte de su cuerpo, iba a agradecerle por seguir funcionando a pesar del maltrato verbal que había recibido durante años. Le di una lista de afirmaciones basadas en la palabra de Dios. Por sus llagas fui curada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios renueva mis fuerzas como las del águila. Soy sanada en el nombre de Jesús. Al principio se resistió, le parecía ridículo, casi infantil, pero tenía tanto dolor y tanta desesperación que finalmente aceptó intentarlo. Le advertí que no era un truco psicológico, sino una aplicación práctica de verdades espirituales profundas. Le expliqué que cuando bendicemos algo, estamos invocando el favor de Dios sobre ello. Estamos alineando esa realidad con el diseño original que Dios tenía en mente. Y el diseño original de Dios para el cuerpo humano es la salud, no la enfermedad. Los primeros días fueron difíciles para ella. Me confesó que se sentía tonta hablándole a su cuerpo, que le costaba creer que eso pudiera hacer alguna diferencia. Pero siguió adelante por pura obediencia, no por convicción. Comenzó cada mañana poniendo sus manos sobre las partes que más le dolían y diciéndoles: gracias por seguir trabajando. Te bendigo en el nombre de Jesús, decreto salud sobre ti, ordeno que cada célula se regenere conforme al diseño de Dios. Cuando sentía el impulso de quejarse, de decir no puedo más o estoy destruida, se detenía y reformulaba. Estoy atravesando un proceso difícil, pero mi cuerpo tiene la capacidad de sanar. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, en lugar de lanzarse a describir todos sus males, respondía: estoy en un proceso de sanación, confiando en que Dios está restaurando mi salud. Puede parecer un cambio pequeño, casi insignificante, pero te aseguro que es revolucionario. A las 2 semanas comenzó a notar algo extraordinario. Los dolores, que habían sido constantes durante años, empezaron a tener intervalos de alivio. Primero fueron minutos, luego horas. Su digestión comenzó a mejorar. Empezó a dormir mejor. No fue un milagro instantáneo, fue un proceso gradual pero innegable. Al mes, cuando volvió a mi despacho, era otra persona. No solo físicamente, que ya se notaba la mejoría, sino sobre todo en su actitud, en su mirada, en la manera de pararse y de hablar. Me dijo algo que nunca olvidaré: padre, entendí que yo era mi peor enemiga. Llevaba años destruyéndome con mis propias palabras y ni siquiera me daba cuenta. Ahora he aprendido a ser mi propia aliada, a trabajar con mi cuerpo en lugar de contra él. 6 meses después había reducido sus medicamentos a la mitad. 1 año después estaba prácticamente libre de dolor crónico. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí podía. Había aprendido a hablar vida en lugar de muerte, salud en lugar de enfermedad, bendición en lugar de maldición. Ahora quiero que entiendas la base teológica y científica de lo que estoy compartiendo contigo, porque esto no es superstición ni esoterismo barato. Esto está profundamente arraigado en la verdad revelada por Dios y confirmado por los descubrimientos más recientes de la ciencia. Cuando Dios creó al ser humano, según nos narra el libro del Génesis, lo hizo de una manera única, diferente a toda la demás creación. No simplemente habló y existió, como hizo con las estrellas, los océanos, las plantas. Con el ser humano, Dios se agachó, tomó el polvo de la tierra, lo moldeó con sus propias manos y luego sopló en su nariz aliento de vida. Hay algo profundamente significativo en esa imagen. Dios formó nuestro cuerpo con cuidado artesanal, como un alfarero que trabaja su obra maestra. Eso significa que cada órgano, cada sistema, cada célula fue diseñada con intención divina, con propósito, con amor, pero luego hizo algo más extraordinario: sopló su propio aliento en ese cuerpo. En hebreo, la palabra para aliento, espíritu y viento es la misma, ruaj. Cuando Dios sopló en Adán, no solo le dio vida biológica, le dio vida espiritual, le dio una chispa de su propia divinidad. Por eso el ser humano es único en la creación, porque es la única criatura que es simultáneamente material y espiritual, cuerpo y alma, tierra y cielo. No somos espíritus puros como los ángeles, pero tampoco somos materia pura como las piedras. Somos esta maravillosa síntesis de ambos mundos.
Y aquí está la clave que muchos han olvidado. Nuestro cuerpo no es secundario, no es inferior, no es algo de lo que avergonzarse. Es parte integral de lo que somos como seres humanos, es parte del proyecto de Dios para nosotros, es parte de nuestra dignidad y nuestro valor. Cuando Cristo vino al mundo, ratificó esta dignidad del cuerpo de una manera que escandalizó a muchos de sus contemporáneos. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, no apareció como un espíritu puro, no se manifestó como un imaginar. ¿Por qué? Porque el hogar es la iglesia doméstica, el primer lugar donde se transmite la fe, donde los niños aprenden a rezar, donde el amor de Dios debería ser tan tangible como el pan de cada día. Satanás sabe perfectamente que si destruye su hogar, destruye las bases de la sociedad cristiana. Por eso ataca con tanta saña. Por eso envía la discordia, el resentimiento, la infidelidad, la adicción, la enfermedad, la ruina económica. Y muchos de ustedes están viviendo esto ahora mismo. Sienten que hay algo oscuro, algo que no pueden explicar racionalmente, pero que está ahí, como una presencia opresiva que hace que todo salga mal. Las peleas son cada vez más frecuentes e intensas. El dinero no alcanza aunque ganen lo mismo de siempre. Los hijos se rebelan sin razón aparente. La enfermedad visita su hogar una y otra vez. Y ustedes se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo se ha vuelto tan difícil? Les voy a decir por qué. Porque su casa necesita ser bendecida, necesita ser consagrada de nuevo al Señor. Necesita que la palabra de Dios resuene entre sus paredes con la autoridad que rompe toda atadura maligna. Durante mis años de sacerdocio he sido testigo de milagros extraordinarios. He visto casas donde la violencia era pan de cada día transformarse en hogares de paz. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse y enamorarse de nuevo. He visto hijos drogadictos liberarse completamente y volver a los brazos de sus padres. He visto negocios familiares que estaban en bancarrota levantarse y prosperar. Y en muchos de esos casos, hermanos míos, la transformación comenzó con algo tan sencillo como rezar un salmo específico, con fe, con perseverancia, con el corazón abierto a la acción de Dios. Ustedes dirán, Padre, ¿un salmo puede hacer todo eso? Y yo les respondo con toda la autoridad que me da la experiencia y la fe, sí. Porque no es el salmo en sí mismo, sino el poder de la palabra de Dios proclamada con fe lo que tiene la capacidad de transformar, sanar y liberar. La Escritura misma nos dice en la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Esa palabra tiene poder, hermanos. Tiene poder para penetrar en las tinieblas más densas y hacer que la luz de Cristo brille de nuevo. Hoy vamos a profundizar en el Salmo 91, un salmo que la iglesia ha reconocido durante siglos como un escudo poderoso contra todo mal. Un salmo que los santos rezaban cuando enfrentaban persecuciones, que los mártires proclamaban antes de dar su vida por Cristo, que generaciones de madres y padres cristianos han recitado sobre sus hogares para mantenerlos bajo la protección divina. Este no es un amuleto mágico, no confundamos las cosas. No estamos hablando de superstición ni de esoterismo barato. Estamos hablando de la oración viva de la iglesia, de palabras inspiradas por el Espíritu Santo que tienen el poder de invocar la presencia protectora de Dios sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Y quiero que entiendan algo fundamental. Cuando ustedes rezan este salmo con fe verdadera, no están simplemente repitiendo palabras antiguas. Están declarando una realidad espiritual. Están proclamando que su casa pertenece a Dios, que está bajo su señorío, que ningún poder maligno tiene autoridad sobre ella porque Cristo es el Señor de ese hogar. Pero antes de continuar, necesito que hagamos algo juntos. Necesito que en este momento, donde quiera que estén escuchando esto, en su casa, en su auto, en su trabajo, hagan una pausa interior. Cierren los ojos, si pueden hacerlo con seguridad, y pregúntense con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que invité conscientemente a Dios a mi hogar? No me refiero a tener una imagen religiosa colgada en la pared. Me refiero a abrir la puerta de su casa y decir, Señor, esta casa es tuya, ven y reina aquí, echa fuera todo lo que no viene de ti. ¿Cuándo fue la última vez que bendijeron su casa, que rociaron agua bendita en cada habitación, que proclamaron la palabra de Dios sobre cada miembro de su familia? Si han pasado meses o años o si nunca lo han hecho, entonces, hermanos míos, ahí está parte del problema. Hemos dejado nuestros hogares espiritualmente desprotegidos, como si dejáramos las puertas y ventanas abiertas de par en un barrio peligroso y luego nos sorprendiéramos de que entren ladrones. El mundo espiritual es real, tan real como el mundo físico,
Y si no protegemos nuestros hogares con oración, con sacramentos, con la presencia de Dios, entonces los dejamos vulnerables a los ataques del enemigo. Permítanme llevarlos por un momento a los primeros capítulos del libro del Éxodo. Recordarán la historia de la Pascua judía, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto para llevar a cabo la última plaga. Dios ordenó a los israelitas que tomaran un cordero, que lo sacrificaran y que pintaran con su sangre los dinteles y los postes de sus puertas. Esa sangre era una señal, una marca de protección. Las casas que tenían esa sangre en sus puertas fueron pasadas por alto por el ángel destructor. ¿Entienden el simbolismo profundo de esto? La sangre del cordero protegió los hogares del pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos míos, tenemos algo infinitamente más poderoso. Tenemos la sangre del Cordero de Dios Jesucristo, que fue derramada no solo para salvarnos del pecado, sino para protegernos de todo mal. Cuando consagramos nuestro hogar a Cristo, cuando invocamos su sangre preciosa sobre nuestra casa y nuestra familia, estamos colocando esa marca de protección divina. Estamos diciendo, esta casa pertenece al Señor y ningún poder del infierno tiene autoridad aquí. Ahora bien, quiero que entiendan algo crucial sobre las maldiciones. Sí existen. Y no estoy hablando de supersticiones ni de cuentos de brujas. Estoy hablando de realidades espirituales que la Biblia misma reconoce. Una maldición, en términos bíblicos, es una atadura espiritual, una influencia maligna que puede transmitirse incluso de generación en generación si no se rompe con el poder de Cristo. ¿Ha notado patrones destructivos que se repiten en su familia? Alcoholismo que pasa de padres a hijos, divorcios en cada generación, enfermedades específicas que parecen perseguir su linaje, ruina económica que se repite una y otra vez sin importar cuánto trabajen. Estos pueden ser indicios de maldiciones generacionales, de pecados de los antepasados que abrieron puertas al enemigo y que necesitan ser cerradas con la autoridad de Cristo. San Pablo nos recuerda en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en las alturas. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, y necesitamos las armas espirituales adecuadas. El Salmo 91 comienza con estas palabras poderosas: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Fíjense en la condición. Tú que habitas, no dice tú que visitas ocasionalmente o tú que te acuerdas de Dios cuando estás en problemas. Dice tú que habitas, es decir, tú que has hecho de Dios tu morada permanente, tú que vives constantemente en su presencia. Ahí está el secreto, hermanos. La protección de Dios no es para los que juegan con la fe, para los que quieren tener un pie en el mundo y otro en el reino. Es para aquellos que han decidido vivir completamente bajo el señorío de Cristo. Y cuando uno vive así, cuando uno habita verdaderamente en Dios, entonces puede proclamar con confianza lo que dice el siguiente versículo. Digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. ¿Pueden decir eso con total sinceridad? ¿Pueden mirar a Dios a los ojos, por así decirlo, y decir, tú eres mi único refugio, confío completamente en ti? Si no pueden, si todavía están confiando más en su propio esfuerzo, en su dinero, en su inteligencia, entonces, hermanos, ahí está el problema. Sigamos con el Salmo. Dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las plagas mortíferas. ¿Quién es ese cazador? Es el diablo, hermanos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como nos dice San Pedro. Ese cazador pone trampas en nuestro camino. La tentación del adulterio, la seducción del dinero fácil, pero ilícito. El atractivo de las venganzas, el camino aparentemente cómodo de la mentira. Y esas trampas están diseñadas específicamente para destruir nuestros hogares. Porque el demonio sabe que si logra que un padre caiga en la infidelidad, destruye la confianza en toda la familia. Si logra que una madre se hunda en la amargura y el resentimiento, envenena el ambiente del hogar. Si logra que los hijos se desvíen hacia las drogas o la inmoralidad, rompe el corazón de los padres y destruye el futuro de esa familia. Pero el Salmo nos promete que Dios puede librarnos de esas trampas. No dice que las trampas no van a existir, van a estar ahí. Porque vivimos en un mundo caído, en una batalla espiritual constante. Pero Dios nos da el discernimiento para verlas, la fuerza para evitarlas y la gracia para vencerlas. Hermanos míos, aquí necesito hacer una pausa porque quiero hablarles de algo que he visto demasiadas veces y que me parte el corazón. Veo familias cristianas, gente que va a misa los domingos, que comulga, que reza el rosario, pero que en sus hogares viven como si Dios no existiera.
Las palabras que se dicen entre esposos son hirientes, llenas de desprecio. El trato hacia los hijos es duro, sin amor, puramente autoritario o peor aún, completamente negligente. La pornografía entra libremente a través de los teléfonos y las computadoras. Las conversaciones están llenas de chismes, de críticas destructivas hacia otros. La televisión transmite programas que van directamente contra los valores cristianos y nadie dice nada, como si fuera normal. Y luego esas mismas personas se preguntan por qué no hay paz en su hogar, por qué todo va mal. Hermanos, no podemos vivir una doble vida. No podemos pretender ser cristianos en la iglesia y vivir como paganos en casa. Nuestro hogar debe ser un reflejo de nuestra fe. Las palabras que usamos, los programas que vemos, la música que escuchamos, el trato que nos damos unos a otros, todo debe estar permeado por el Espíritu de Cristo. Si no es así, entonces no importa cuánto recen, su casa no estará verdaderamente bendecida porque ustedes mismos están bloqueando las bendiciones de Dios con su forma de vivir. Continuemos con el Salmo. Dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Qué imagen tan hermosa y maternal nos da aquí la Escritura. Dios es comparado con un ave que protege a sus polluelos bajo sus alas. Cuando el peligro se acerca, el ave madre extiende sus alas y los pequeños corren a refugiarse debajo, totalmente cubiertos, totalmente seguros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestras familias. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que correr hacia Él. Los polluelos que se alejan, que ignoran el llamado de la madre, quedan expuestos al halcón, al depredador. De la misma manera, cuando nos alejamos de Dios, cuando ignoramos su llamado a la santidad, a la oración, a una vida de gracia, nos quedamos expuestos espiritualmente. Y entonces vienen los ataques, las crisis, las tragedias, y la gente dice, ¿dónde estaba Dios? Pero la pregunta correcta es, ¿dónde estábamos nosotros? Porque Dios nunca se mueve, nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos alejamos, los que salimos de debajo de sus alas protectoras porque creemos que podemos arreglárnoslas solos. El Salmo continúa con palabras que deberían grabar en su corazón. Su fidelidad te servirá de escudo y de baluarte. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta al mediodía. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está hablando de protección total en todo momento contra todo tipo de amenaza. El terror nocturno habla de las pesadillas, de las angustias que nos asaltan en la oscuridad, de los miedos irracionales que paralizan. La flecha que vuela de día son los ataques repentinos, las tragedias inesperadas, los accidentes, las noticias devastadoras que llegan sin aviso. La peste que acecha en las tinieblas son las enfermedades, pero también las influencias malignas, las tentaciones ocultas, los pecados que crecen en secreto hasta destruirnos. Y la plaga que devasta al mediodía son esos males que llegan cuando todo parecía ir bien, cuando el sol brillaba en nuestras vidas. Todo esto, hermanos, todo esto está cubierto por la protección de Dios para aquellos que habitan en Él. No es que seamos inmunes al sufrimiento, porque Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones, pero hay una diferencia abismal entre pasar por pruebas bajo la protección de Dios, con su gracia sosteniéndonos, y enfrentarlas solos, abandonados a nuestras propias fuerzas. Escuchen esto con mucha atención, porque aquí viene una de las promesas más poderosas del Salmo. Caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esto no es arrogancia ni presunción, es fe, es la confianza absoluta en que cuando Dios protege, Él protege de verdad. Durante las grandes plagas de la historia, ha habido testimonios documentados de familias enteras que se salvaron porque estaban orando, porque tenían sus hogares consagrados a Dios. No estoy hablando de leyendas, estoy hablando de historias verificables. En tiempos de guerra, de epidemias, de catástrofes naturales, siempre hay testimonios de personas que sobreviven milagrosamente y cuando investigas, descubres que eran personas de profunda fe, de oración constante. ¿Por qué? Porque la protección de Dios es real. Ahora bien, esto no significa que los que mueren en esas tragedias no tenían fe. Dios tiene sus planes, sus tiempos, sus propósitos que no siempre entendemos. Pero lo que sí es cierto es que aquellos que viven bajo la protección divina tienen una ventaja espiritual, un escudo invisible pero real contra las fuerzas del mal. Ahora déjenme preguntarles algo que va a incomodar a muchos, pero necesito hacerlo porque los amo
y quiero su bien. ¿Qué hay en su casa que no debería estar ahí? No me refiero solo a cosas físicas, aunque también me refiero a objetos que traen influencias espirituales negativas. Libros de ocultismo, cartas de tarot, tableros de Ouija, amuletos de otras religiones, figuras de deidades paganas, incluso ciertos tipos de música que glorifican la violencia, el sexo desenfrenado o directamente a Satanás. Hermanos, estas cosas no son neutrales, abren puertas espirituales, son como invitaciones al enemigo para que entre en su hogar. He bendecido casas donde había estas cosas. Y les puedo decir que se siente una opresión espiritual tangible. Y he visto la liberación inmediata que viene cuando esos objetos son destruidos y la casa es limpiada y consagrada de nuevo. Si tienen estas cosas en su hogar, necesitan deshacerse de ellas ahora. No las vendan, no las regalen porque solo trasladarían el problema a otra persona. Destrúyanlas, quémenlas, si pueden hacerlo de manera segura, o rómpanlas y tírenlas. Y luego inviten a un sacerdote a bendecir su casa adecuadamente, o si no es posible, háganlo ustedes mismos con agua bendita y con las oraciones de bendición que la iglesia nos da. También necesito hablarles de otro tipo de presencias que pueden estar en su hogar sin que ustedes se den cuenta. Hablo de los resentimientos guardados, de las palabras nunca perdonadas, de las ofensas que se cultivan en el corazón como si fueran tesoros. Esas cosas son veneno espiritual puro. Contaminan el ambiente de un hogar más que cualquier objeto maldito. Cuando hay falta de perdón entre los miembros de una familia, cuando hay amargura, cuando se guardan listas mentales de todas las ofensas recibidas, el hogar se vuelve un campo minado. Nadie puede caminar con libertad porque en cualquier momento puede explotar una vieja herida. Los niños crecen en esa tensión y aprenden que así es como se relacionan las personas que se aman. Y luego repiten los mismos patrones en sus propios matrimonios. Hermanos, si quieren que su hogar sea verdaderamente bendecido, si quieren que el Salmo 91 sea efectivo en su vida, necesitan limpiar su corazón, necesitan perdonar, necesitan ir con ese esposo, con esa esposa, con ese hijo, con ese padre o madre y decir, te perdono, y si te he ofendido, perdóname tú también. No es fácil, lo sé. A veces el orgullo es como un muro de acero. Pero ese muro solo los aprisiona. La libertad viene con el perdón. ¿Y saben qué he descubierto en todos estos años de sacerdocio? Que las casas más bendecidas, las familias más felices, no son las que no tienen problemas. Son las que han aprendido a llevar sus problemas a los pies de Cristo. Son las que rezan juntas. Las que tienen el hábito de reunirse, aunque sea 10 minutos al día, para rezar un rosario, para leer un pasaje de la Biblia, para compartir sus preocupaciones y encomendarlas a Dios juntos. Hermanos, una familia que reza unida, permanece unida. No es un eslogan bonito, es una verdad probada por millones de familias a lo largo de la historia. La oración familiar es el pegamento espiritual que mantiene unidos a los miembros, incluso cuando todo lo demás los empuja a separarse. Y no estoy hablando de oraciones largas y complicadas. Puede ser algo tan simple como tomarse de las manos antes de cenar y dar gracias a Dios juntos. Puede ser bendecir a sus hijos antes de que salgan a la escuela poniendo su mano sobre su cabeza y diciendo que Dios te proteja hoy. Estos pequeños actos crean un ambiente espiritual en el hogar que es como un escudo contra las influencias negativas del mundo. El Salmo continúa diciéndonos, con tus propios ojos verás el castigo de los malvados, ya que has puesto al Señor por refugio, al Altísimo por defensa. Aquí hay una promesa y una advertencia. La promesa es que veremos la justicia de Dios manifestarse. Eso no significa que debamos desear el mal para nadie, sino que podemos confiar en que Dios hará justicia a su tiempo, que no tenemos que tomar venganza por nuestras propias manos. Pero la advertencia es clara, esto es solo para aquellos que han puesto verdaderamente al Señor como su refugio, no para los tibios, no para los que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Para los que han hecho una decisión radical de vivir para Cristo. Y quiero ser muy claro en esto porque hay mucha confusión hoy en día. Ser cristiano no es un sentimiento, no es una etiqueta cultural, no es ir a misa una vez al año en Navidad. Ser cristiano es una forma de vida total. Es una decisión diaria de morir a uno mismo y vivir para Cristo. Es renunciar al pecado aunque cueste. Es amar cuando no apetece. Es perdonar cuando todo en ti grita venganza. Es dar cuando quisieras guardar. Es servir cuando quisieras ser servido. Eso es ser cristiano, y solo eso merece la protección que este salmo promete. Pero aquí viene algo hermoso, algo que debería llenarlos de esperanza.
incluso si sienten que han fallado miserablemente hasta ahora. El Salmo dice, no te sucederá ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu tienda. La palabra tienda en el contexto bíblico se refiere al hogar, a la morada. Dios está prometiendo proteger su hogar. Pero fíjense en algo crucial. Esta promesa viene después de todo lo que hemos hablado, después de habitar en Dios, de hacer de Él nuestro refugio, de vivir bajo su señorío. No es automático. Requiere de nosotros una respuesta, una cooperación. Dios no viola nuestra libertad. Él ofrece protección, bendición, paz, pero nosotros tenemos que abrir la puerta, tenemos que invitarlo a entrar y tenemos que darle autoridad sobre nuestro hogar. ¿Cómo se hace eso? Primero, con una decisión consciente. Pueden hacer esto ahora mismo, en este instante. Digan en voz alta si están solos o en su corazón si están acompañados. Señor Jesucristo, te entrego mi hogar, te doy autoridad sobre esta casa y sobre todos los que viven en ella. Que tu voluntad se haga aquí como se hace en el cielo. Que tu presencia llene cada rincón. Que tu paz reine aquí. Que todo lo que no viene de ti sea expulsado en tu nombre. Esta oración simple pero poderosa, hecha con fe, cambia la atmósfera espiritual de un hogar inmediatamente. Luego viene una de las partes más bellas del Salmo, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Hermanos, ¿creen en los ángeles? Porque deberían. No son figuras mitológicas ni cuentos para niños. Son seres reales, espirituales, poderosos que Dios ha asignado para nuestra protección. Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián y ese ángel está constantemente velando por nosotros, protegiéndonos de peligros que ni siquiera percibimos. ¿Cuántas veces han escapado de un accidente por segundos? ¿Cuántas veces han sentido un impulso inexplicable de no hacer algo o de no ir a algún lugar y luego descubrieron que se salvaron de algo malo? Eso es su ángel guardián trabajando. Pero aquí hay algo más. El Salmo dice que Dios da órdenes a sus ángeles, en plural. No solo nuestro ángel guardián personal, sino ángeles adicionales son enviados cuando los necesitamos. ¿Y cuándo los necesitamos más?